Movimiento obrero en Colombia. El antecedente de los movimientos obreros en Colombia fueron las organizaciones mutualistas que aparecieron a mediados del siglo XIX. En realidad, se trataba de agrupaciones de artesanos. A diferencia de lo que ocurrió en el resto del mundo, el movimiento obrero no comenzó su auténtica andadura hasta bien entrando el siglo XX. El motivo de este retraso fue la falta de industrialización del país. Esto cambió cuando los trabajadores empezaron a protestar contra las multinacionales extranjeras que operaban en territorio colombiano. El suceso que impulsó la creación de un movimiento obrero fuerte fue la matanza de las bananeras. Fue una masacre de los trabajadores de la empresa estadounidense de banano United a manos del ejército de Colombia en gobierno del conservador Miguel Abaday Méndez. Hasta la fecha no se tiene una cifra exacta, pero según un informe del entonces embajador de Estados Unidos en Colombia, más de 1.000 personas fueron asesinadas entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928 en el municipio de Ciénega, Magdalena. Esto se produjo porque los trabajadores de dicha compañía se negaron a cortar bananos como símbolo de huelga ante la falta de derechos laborales. Desde esa fecha hasta 1930, el número de sindicatos se amplió hasta el 99. El año siguiente, el Congreso les reconoció el derecho a ejercer su actividad. Se fundó para ese entonces la Confederación de Trabajadores de Colombia. Antes, en 1920, los sindicatos habían conseguido que se reconocieran el derecho a la huelga. Las organizaciones obreras colombianas han usado la huelga como una de sus armas más poderosas para intentar mejorar su situación. En los primeros años de este movimiento destacaron algunas como la de 1924, convocada por los trabajadores de la Tropical Oil. Ese mismo año, la declarada en Barrancabermeja por los empleados del área petrolera, los comerciantes y los habitantes. La época de la historia de Colombia, denominada República Conservadora, fue bastante represiva hacia todo el movimiento liberal y progresista. Ese fue uno de los motivos por el que la celebración del 1 de mayo en 1914, Día de los Trabajadores, llegó al país casi un cuarto del siglo después que al resto del mundo. Por iniciativa de la Unión Obrera Colombiana, una organización artesanal de Bogotá, para poder celebrarlo, tuvieron que solicitar permiso a los propietarios de las fábricas para que estos permitieran a los trabajadores marchar por las calles de la capital. El Consejo Municipal decidió apoyar el festejo y concedió vacaciones a sus trabajadores, invitando también a los del resto de las ciudades y pueblos de Colombia. La mejor organización de la protesta fue una de las circunstancias por las que los obreros vieron reconocidas algunas de sus peticiones. La llegada al poder de gobiernos liberales también apartó a este colectivo. De esta forma, en 1944, el gobierno de López Pumarejo promulgó una serie de medidas favorables a los trabajadores y campesinos, entre ellas la remuneración del descanso dominical, el pago de indemnizaciones por accidentes de trabajos o enfermedades y algunas prestaciones por los trabajadores del campo. Una de las leyes más importantes fue la del fuero sindical. Desde ese momento, ningún dirigente de los sindicatos podía ser despedido sin autorización del Ministerio del Trabajo. Se trataba de una medida para evitar represalias laborales para los sindicalistas. Logros alcanzados desde los sindicatos. Los dirigentes mencionan los principales beneficios obtenidos a lo largo del movimiento. 1. Incorporación a la legislación interna del país y a los convenios internacionales, como el Acuerdo 87 y 98 que dictan la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho a la asociación. 2. Creación de cajas de compensación familiar y el Instituto de Seguros Sociales fueron iniciativas presentadas a la asociación.
inclusión de medicina, seguridad social y pensiones de jubilización de forma directa en las empresas. 3. Establecimiento del salario mínimo legal, primas extralegales, vacaciones remuneradas, pagos de horas extras y dominicales. El movimiento obrero en la actualidad sigue en pie de lucha por eliminar esas brechas que aún se presentan, como son la desigualdad de género en las empresas, la libertad de expresión, la explotación laboral y lograr un salario justo y equitativo para hombres como mujeres. En el año 1948, Jorge Eliezer Gaitán afirmó que la masacre bananera significó el nacimiento de la clase obrera colombiana.